El último vampiro de su raza quería dejar descendencia. Capítulo 1. El inicio que duele. En San Sebastián del Monte, la noche no llegaba de golpe. Se anunciaba. Primero, con el sonido de las campanas marcando las 7. Luego, con las puertas cerrándose una a una. Después, con el silencio espeso que solo los pueblos viejos saben guardar. El aire olía a tierra húmeda, a leña apagada, a recuerdos que nadie decía en voz alta. San Sebastián era un pueblo donde todos se conocían, pero nadie preguntaba demasiado. Donde la vida avanzaba despacio, como si tuviera miedo de irse muy rápido. En lo alto del callejón más largo, ese que casi nadie cruzaba después del anochecer, se alzaba una casa angosta, de muros gruesos y ventanas altas. Ahí vivía Matías. Nadie sabía desde cuándo. Los más viejos juraban haberlo visto jóvenes cuando ellos eran niños. Otros decían que siempre había tenido esa misma mirada cansada, esa forma de caminar sin prisa, como quien no tiene a dónde llegar. Matías no participaba en las fiestas. No iba a misa. No se le conocía familia. Pero tampoco hacía daño. Pagaba puntualmente en la tienda. Saludaba con un leve gesto de cabeza. Y regresaba a su casa antes de que la noche se cerrara del todo. Desde su ventana, Matías observaba el pueblo como quien mira una fotografía antigua. Con atención, pero sin tocar. Había visto pasar generaciones completas. Niños que corrían descalzos por la plaza y luego volvían con hijos propios. Parejas que se prometían amor eterno y años después se evitaban la mirada. Había asistido a demasiados funerales como espectador invisible. Había aprendido todos los nombres de las flores y el peso exacto del silencio cuando alguien se va. Él no se iba. Porque Matías no envejecía. No como los demás. Era el último de su linaje. El último vampiro de su raza. No uno de colmillos exagerados ni capas teatrales. Era algo más antiguo y más triste. Había sido humano una vez. Había amado. Y por amor, había aceptado una eternidad que nunca pidió. Desde entonces, el tiempo no avanzaba, se repetía. Por eso había hecho una promesa hacía muchos años. No volver a amar. No volver a tocar. No volver a desear. Hasta que Lucía llegó al pueblo. Fue un martes. Día de mercado. Matías la vio desde lejos, cruzando la plaza con una maleta pequeña en la mano y una expresión que no combinaba con el regreso. No venía ilusionada. Venía cansada. Lucía tenía el cabello recogido sin cuidado, los hombros ligeramente encorvados y una forma de caminar que delataba a quien ha vivido lejos y vuelve por obligación. Entró a la tienda de don Eusebio cuando la lluvia empezaba a caer. Matías estaba ahí, apoyado junto al refrigerador viejo, observando sin pensar. Hasta que la vio contar monedas con cuidado excesivo. Algo se movió dentro de él. No fue deseo. Fue memoria. Cuando Lucía levantó la vista y sus ojos se encontraron, el mundo se volvió silencioso. No hubo palabras. No hubo gestos exagerados. Solo una certeza incómoda. Se habían reconocido. Lucía desvió la mirada primero. Pagó. Salió. Matías permaneció quieto varios segundos más de lo normal. Esa noche, no pudo dormir. No porque no durmiera nunca. Sino porque llevaba siglos sin recordar por qué alguna vez quiso hacerlo. Durante los días siguientes, la vio en todas partes. Sentada sola en la banca de la plaza. Caminando despacio al atardecer. Entrando a la casa vieja de su abuela, esa que llevaba años cerrada. Lucía había regresado para cuidar a su madre enferma. Eso lo supo después, por murmullos. En San Sebastián, las noticias corrían rápido, pero nunca completas. Matías comenzó a cambiar su rutina sin darse cuenta. Salía a horas distintas. Caminaba más lento. No para encontrársela. Eso se decía a sí mismo. Pero siempre terminaba viéndola. Una tarde, la lluvia volvió a caer. De esas lluvias finas que no hacen ruido, pero mojan igual. Lucía estaba sentada bajo el alero de la panadería.
mirando la calle vacía. Matías pasó junto a ella. Pensó seguir de largo. Usted no es de aquí, pero tampoco se ha ido nunca, dijo ella, sin mirarlo. Matías se detuvo. No había reproche en su voz. Solo curiosidad cansada. Hay cosas que se quedan, respondió. No porque quieran, sino porque no saben cómo irse. Lucía levantó la vista. Sus ojos no tenían miedo. Tenían tristeza antigua. Eso duele, dijo. Caminaron juntos esa tarde. Lento. Sin tocarse. Hablaron de libros viejos. De caminos que no llevaron a donde prometían. De silencios que se vuelven costumbre. Lucía le contó que había amado una vez. Que ese amor no supo quedarse. Que a veces, lo más doloroso no es perder, sino sobrevivir a lo que no fue. Matías escuchó en silencio. Porque él había amado muchas veces. Y todas habían terminado igual. Con él quedándose. Y los otros yéndose. Esa noche, cuando Matías regresó a su casa, se miró en el espejo por primera vez en años. No vio un monstruo. Vio a alguien cansado. Y por primera vez en siglos, pensó algo que lo asustó más que el hambre, más que la eternidad. Tal vez aún quería dejar algo vivo después de él. Pero amar a Lucía no solo significaba romper su promesa. Significaba ponerla en peligro. Y así, sin saberlo, comenzó el dolor. Capítulo 2, el recuerdo que vuelve. Los días siguientes, San Sebastián del Monte siguió siendo el mismo. Las campanas. La plaza. El polvo que se levantaba con cada paso. Pero para Matías, algo había cambiado. No era un cambio visible. Nadie lo habría notado desde fuera. Seguía caminando igual. Seguía saludando con un leve gesto. Seguía regresando a su casa antes de que la noche se cerrara del todo. El cambio estaba adentro. Lucía se había vuelto una presencia constante, incluso cuando no estaba. Un pensamiento que regresaba sin ser llamado. Una imagen que aparecía en los silencios. Matías llevaba siglos entrenándose para olvidar. Había aprendido a soltar rostros, nombres, voces. Había aprendido a mirar sin desear. Y, sin embargo, con Lucía, los recuerdos no venían del pasado. Venían del futuro. Eso era lo que lo inquietaba. Cada mañana, cuando el sol apenas tocaba los muros del pueblo, Matías se detenía unos segundos más frente a la ventana. No porque esperara verla, sino porque temía hacerlo. Porque verla significaba aceptar que el juramento se estaba resquebrajando. Lucía aparecía a distintas horas. A veces temprano, comprando pan. Otras, al caer la tarde, caminando sin rumbo por la plaza. Nunca hablaba de su madre a menos que alguien preguntara. Nunca pedía ayuda. Cargaba el cansancio con dignidad. Una tarde, Matías la encontró en el mercado. No la buscaba. Eso también se decía a sí mismo. Ella estaba detenida frente a un puesto de frutas, tocando los mangos como si recordara algo. Él se quedó a unos pasos de distancia, observando sin acercarse. Antes venía con mi abuela, dijo Lucía de pronto. Me dejaba escoger uno, y siempre elegía el que no estaba listo. Matías sonrió apenas. Los que maduran despacio suelen tener más sabor, respondió. Lucía lo miró con atención. Usted habla como alguien que ha esperado mucho. No hubo reproche. Solo verdad. Caminaron juntos entre los puestos. El sonido de las voces, los pregones, el olor a hierbas frescas. Todo parecía normal. Pero Matías sentía el tiempo de otra manera. Como si cada paso fuera importante. Como si cada palabra pudiera ser la última. Se sentaron en la banca de la plaza cuando el sol comenzaba a caer. La fuente murmuraba, constante. Lucía habló de su vida fuera del pueblo. De la ciudad. Del trabajo. De una relación que no supo sostenerse. A veces, dijo, uno cree que irse es avanzar, y luego descubre que solo estaba huyendo. Matías no respondió de inmediato. Había huido muchas veces.
A diferentes países. A diferentes nombres. Pero siempre terminaba regresando a pueblos como este. A lugares donde el tiempo no exigía explicaciones. Quedarse también puede ser una forma de valentía, dijo al fin. Aunque no siempre lo parezca. Lucía bajó la mirada. Mi madre dice que uno no vuelve a un lugar, vuelve a lo que dejó pendiente. Esa frase se le quedó a Matías clavada en el pecho. Porque él había dejado demasiadas cosas pendientes. Demasiadas despedidas incompletas. Esa noche, Matías caminó más de lo habitual. No para seguirla. Para pensar. Pensó en el linaje que se apagaba con él. En la sangre antigua que ya no corría por nadie más. En la posibilidad, tan remota como peligrosa, de dejar descendencia. No por ego. No por poder. Por cansancio. Por la necesidad de que algo suyo no terminara en silencio. Pero también pensó en Lucía. En su humanidad. En su derecho a una vida finita, sencilla, verdadera. Convertirla sería robarle eso. Los días pasaron. Lucía comenzó a confiar en él de una manera callada. No preguntaba demasiado. No exigía explicaciones. Eso la hacía aún más peligrosa. Una noche, mientras caminaban bajo la luz amarilla de los faroles, Lucía se detuvo de golpe. «Usted no duerme», dijo. No era una pregunta. Matías se quedó quieto. «Duermo poco», respondió. «Como muchos». Lucía negó con la cabeza. «No, usted descansa distinto». Como si no tuviera prisa. Matías sintió un escalofrío. «¿Eso le incomoda?», preguntó. «No», respondió ella. «Me da paz». Esa palabra lo golpeó más fuerte que cualquier sospecha. Paz. Él no había sido paz para nadie en siglos. Siempre había sido despedida. Esa noche, al regresar a su casa, Matías abrió un cajón que no tocaba desde hacía años. Dentro había cartas amarillas. Fotografías sin nombres. Anillos que ya no significaban nada. Los observó con calma. Y entendió algo con una claridad dolorosa. El recuerdo no solo estaba volviendo. El deseo también. Y el deseo, en su mundo, siempre traía consecuencias. Capítulo 3. El punto de quiebre. El cuerpo de Matías siempre había sido obediente. Durante siglos, había aprendido a controlarlo todo, el hambre, la furia, el deseo. Había convertido la contención en una forma de sobrevivir. Pero hay algo que ni el tiempo enseña a dominar del todo. El miedo a perder lo que aún no se tiene. Desde que Lucía comenzó a ocupar un lugar constante en sus días, el equilibrio interno de Matías empezó a resquebrajarse. No de golpe. No con violencia. Con pequeños descuidos. Se quedaba mirando el reflejo del sol en el cabello de ella más tiempo del necesario. Escuchaba su voz como si fuera la única en la plaza. Olvidaba, por momentos, que su mundo no era el de ella. Eso era peligroso. San Sebastián del Monte, como todo pueblo pequeño, comenzó a sentirlo antes de entenderlo. No porque alguien los viera hacer algo indebido. Nunca se tocaban. Nunca se besaban. Nunca levantaban la voz. Era otra cosa. Un silencio compartido. Una cercanía que no pedía permiso. Dicen que no es bueno andar tanto de noche, le dijo una vecina a Lucía una mañana. Hay cosas que no se llevan con la oscuridad. Lucía sonrió con educación. No respondió. Matías lo supo sin que nadie se lo contara. El murmullo ya había comenzado. Y con él, el peligro. Una tarde, Lucía no apareció en la plaza. Ni en el mercado. Ni caminando al atardecer. Matías intentó convencerse de que no pasaba nada. De que la gente tiene días distintos. De que no siempre se cruza con quienes uno espera. Pero la inquietud creció. Cuando cayó la noche y la casa de la abuela seguía a oscuras, Matías sintió algo que no sentía desde hacía décadas. Urgencia. Cruzó el pueblo sin pensar. No cuidó la hora. No cuidó el paso. La puerta estaba entreabierta.
Dentro, el aire era distinto. Más pesado. Olor a fiebre. Lucía yacía en la cama, el rostro enrojecido, los labios secos, murmurando palabras sin sentido. Su respiración era irregular. Matías se quedó quieto, de pie, a unos metros de ella. El hambre apareció de inmediato. No como un rugido, sino como una caricia antigua. La sangre humana siempre había sido un llamado difícil de ignorar. Pero la sangre de alguien amado. Eso era otra cosa. Cerró los ojos. Respiró lento. Se obligó a recordar cada promesa hecha a sí mismo. No, susurró. No así. Lucía abrió los ojos. Lo miró sin sorpresa. Sabía que vendrías, dijo con voz débil. Matías sintió un nudo en la garganta. No debí entrar, respondió. No debería estar aquí. Siempre estás, dijo ella. Aunque no te vea. Eso lo desarmó. Se sentó a su lado, cuidando la distancia. No la tocó. ¿Qué me pasa?, preguntó Lucía. Matías dudó. Mentir habría sido fácil. Pero el cansancio ya pesaba demasiado. Tu cuerpo está luchando, dijo. Como todos, tarde o temprano. Lucía sonrió apenas. Tú no. El silencio cayó pesado entre los dos. ¿Qué eres, Matías?, preguntó al fin. No había miedo en su voz. Solo necesidad de verdad. Matías miró el suelo. Luego, la ventana. Luego, sus propias manos. Soy alguien que no ha sabido morir, dijo. Y que tampoco ha sabido vivir como los demás. Lucía respiró hondo. ¿Eso es todo? Matías la miró. No. La palabra quedó suspendida en el aire. He vivido demasiado, continuó. He visto partir a todos. Y cuando digo todos, no exagero. Lucía lo observaba con atención, como si cada palabra encajara en algo que ya intuía. ¿Eres peligroso?, preguntó. Matías tardó en responder. Para mí, sí, dijo. Para ti, podría serlo. Lucía cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había lágrimas. Yo ya he tenido miedo antes, susurró. No es lo peor que puede pasar. Eso fue el punto de quiebre. Porque Matías entendió, con una claridad devastadora, que ella estaba dispuesta a elegirlo. Sin saber el precio completo. Se levantó de golpe. No, dijo. No puedo quedarme. Matías intentó llamarlo. Si me quedo, respondió, sin mirarla, te haré daño. Aunque no quiera. Aunque te ame. La palabra quedó flotando. Amar. Lucía no dijo nada. Matías salió de la casa con el pecho ardiendo. Caminó hasta el límite del pueblo. Hasta donde la oscuridad se volvía total. Ahí, de rodillas, dejó que el hambre lo atravesara. Dejó que el deseo lo golpeara. Pero no cruzó la línea. Porque sabía que, si lo hacía, ya no habría regreso. Esa noche, San Sebastián del Monte durmió sin saber que algo se había quebrado para siempre. Y Matías entendió algo que le dolió más que cualquier herida física. El amor no siempre salva. A veces, pone a prueba lo que somos capaces de perder. Capítulo 4. La verdad que no se dijo. Durante varios días, Matías no volvió a acercarse a la casa de la abuela. No pasó por la plaza. No caminó al atardecer. San Sebastián del Monte siguió su curso como si nada hubiera ocurrido. Eso era lo más cruel de los pueblos. La vida no se detenía por el dolor de nadie. Lucía mejoró lentamente. La fiebre bajó. El cuerpo recuperó fuerza. Pero algo en ella quedó distinto. No era físico. Era una ausencia. Esperó a Matías una tarde. Luego otra. Después dejó de hacerlo. No por orgullo. Por intuición. Matías, en cambio, vivía cada hora como una resistencia constante. El hambre iba y venía. El deseo se mantenía alerta. Pero lo que más pesaba no era eso.
Era el silencio. Porque el silencio, cuando se ama, no es descanso. Es castigo. Una noche, mientras el viento movía las hojas secas del callejón, Matías se sentó en la penumbra de su casa y entendió algo que había evitado durante siglos. No huía de Lucía. Huía de sí mismo. Y eso ya no bastaba. Fue él quien tocó la puerta. Lucía abrió sin sorpresa. Como si hubiera sabido que ese momento llegaría. No sonrió. No reclamó. Pasa, dijo simplemente. La casa olía a té caliente y a madera vieja. La madre dormía en la habitación del fondo. Se sentaron frente a frente. La mesa entre ambos parecía una frontera. No me debes explicaciones, dijo Lucía. Pero yo sí necesito una verdad. Matías asintió. No había discursos preparados. No había adornos. Soy lo último de algo que ya no debería existir, dijo. No porque sea malvado, sino porque el tiempo me dejó atrás. Lucía lo escuchaba sin interrumpir. No envejezco, continuó. No enfermo como los demás. Y cuando amo, siempre termino solo. Lucía apretó los labios. ¿Por qué yo? Preguntó. Esa pregunta lo atravesó. Porque no te miré como a los demás, respondió. Te vi, y recordé quién fui antes de todo esto. Matías habló entonces de su linaje. No con mitos. Con cansancio. De cómo su sangre no solo alargaba la vida, sino que la aislaba. De cómo la descendencia no era un milagro, sino una carga. Puedo engendrar vida, dijo. Pero no sería una vida libre del todo. Lucía cerró los ojos. ¿Querías eso conmigo? Matías tardó en responder. Quería dejar algo que no terminara conmigo, dijo al fin. Pero no a costa de ti. Lucía respiró hondo. Toda vida tiene un costo, susurró. Incluso la humana. Matías negó con la cabeza. Pero tú no elegiste este mundo. Lucía lo miró con lágrimas contenidas. ¿Y tú sí? Preguntó. El silencio se volvió pesado. No, admitió Matías. Y por eso no puedo arrastrarte conmigo. Lucía se levantó. Caminó hasta la ventana. Miró la calle oscura. He vivido toda mi vida haciendo lo correcto, dijo. Y aún así he perdido. Se giró hacia él. No te pido eternidad. Ni promesas. Solo verdad completa. Matías se puso de pie. Se acercó, pero no la tocó. Si me amas, dijo, tendrás que dejarme ir. Lucía cerró los ojos. Y si te dejo ir, respondió, me quedaré con la duda para siempre. Eso fue lo que no se dijeron antes. Eso era lo que dolía. Elena creció con una sensibilidad extraña. No enfermaba con facilidad. Observaba más de lo que hablaba. Y a veces, por las noches, miraba la luna como si la reconociera. Lucía nunca le habló de Matías. Nunca hizo falta. Hay historias que se heredan sin palabras. Años después, cuando Elena tenía 5 años, Lucía regresó a San Sebastián del Monte por un fin de semana. Solo para mostrarle el lugar donde había nacido ella misma. Caminaron por la plaza. Compraron pan. Se sentaron en la banca de siempre. Aquí vivía tu bisabuela, dijo Lucía. Aquí aprendí a volver. Elena miró alrededor con atención. Luego señaló el callejón largo. Ahí hay alguien, dijo. Lucía sintió un escalofrío. Ahí no vive nadie, amor. Elena negó con la cabeza. Sí vive. Está solo, pero no triste. Lucía cerró los ojos un instante. Porque en lo alto del callejón, desde una ventana angosta, Matías observaba. No había envejecido. No había cambiado. Pero algo en su mirada era distinto. Había aprendido a esperar sin dolor. Había seguido existiendo. Pero ya no desde la pérdida. Cuando Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron, Matías sintió algo que nunca había sentido antes. No hambre. No deseo. Continuidad.
No se acercó. No habló. No interfirió. Porque había aprendido, por fin, la lección más difícil de todas. Que la descendencia no siempre se deja con sangre. Ni con nombres. Ni con eternidad. A veces, se deja con una decisión correcta tomada a tiempo. Lucía tomó la mano de su hija y siguió caminando. No miró atrás. Matías cerró la cortina despacio. Y por primera vez en siglos, sonrió sin tristeza. Porque entendió que su historia no había terminado con él. Pero tampoco necesitaba continuar de la forma que había imaginado. El amor había pasado por su vida. Y eso era suficiente. A veces, lo que queda para siempre no es lo que se retiene, sino lo que se protege al soltarlo. Amigos, si esta historia tocó su corazón, no olviden regalarle un like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas historias. Gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto en la siguiente historia.